Bien, buenas noches. Vamos a darle inicio a nuestra sección del día de hoy. Tenemos mucho contenido, algunas aclaraciones, temas nuevos. El programa avanza, no se detiene. Ustedes saben que cada semana tenemos un compendio de información interesante que nos ayudan al desarrollo técnico en la carrera que estamos llevando. Ya estamos trabajando o le dimos apertura esta semana a lo que es el módulo de programación visual. Ahí vimos algunos ejemplos y prácticas ustedes llevaron a cabo. También la que es hoy vamos a ver la que es la introducción a la programación orientada a objetos, que es más bien un complemento de lo que es la programación visual, porque van muy de la mano ambos conceptos van de la mano y es prácticamente eh, una, un paradigma, como se llama, el paradigma orientado a objetos. Y ya ustedes han estado viendo todo lo que hemos desarrollado. Ahora, en esas prácticas que hemos estado desarrollando, me gustaría saber si alguno de ustedes ya pudo realizar alguno de los ejercicios, principalmente. Simplemente se dejaron dos, ¿verdad? La práctica uno, que es en base a la videoconferencia 1, creo la videoconferencia 2, y la práctica final, que es prácticamente una secuencia de lo que vimos en la videoconferencia 3. Han tenido el espacio, el tiempo ya de desarrollar esas dos prácticas, qué dificultades han tenido, eh, o cuáles cosas han encontrado que les ha ayudado a ustedes en su desarrollo profesional, o aún no lo han completado esta parte, porque esta le dejé la guía prácticamente ahí con lo que hicimos en esa clase. ¿Qué me pueden decir? Miren, dice, ok, Yanisa, aún no lo ha completado. Dígame, Génesis, adelante. Sí, bueno. Profesor, esa yo la estoy haciendo. Yo le hice yo le hice, o sea, la interfaz, ya yo la hice. Tengo que ponerle los códigos y todo, que realmente me demoró un poco, porque quería hacerla, o sea, como un poquito más allá Ok. de simplemente lo que nos ha dado y de poner aunque no sé si a eso también se refería, porque todavía no sé bien la manera. Estoy investigando, de donde dice lista, que como yo de ahí me mande a como otro cuadro donde están o sea, los archivados, como que los guardados, lo que yo voy añadiendo. Ah, Eso, perfecto. Eso como para enviar parámetros de un control a otro. sí, 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 qué bueno. Mire, eso es lo que quiero que ustedes y se motiven, ¿verdad? A hacer, porque tenemos una desventaja. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen cosas que hacer, tienen trabajo, pero deben sacar tiempo para el estudio. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que es un módulo casi siempre, cada 7 días o una semana. Entonces, vamos a suponer, damos dos conferencias, trabajamos, explicamos temas, y lo mínimo que trabajamos son 2 o 3 prácticas, o 4 o 5, y un módulo está bien, pero cuando me pasan 3 semanas, estamos hablando de 15 días, estamos hablando de 3 por 4, 12, 15 tareas. Entonces ahí son sencillas, pero cuando se acumula, entonces como que se le hace difícil avanzar. Pero hay que avanzar porque el programa tiene una fecha de final. Y como yo les dije, a partir de hoy, de las 9, las 10 de la noche,
le voy a estar ayudando a habilitar los módulos que hacen falta para que ustedes entreguen y así puedan avanzar en su tiempo libre. Pues miren, yo le voy a dar un complemento. Hoy vamos a trabajar un complemento. Este módulo es más teórico. Lo que es la introducción a la programación orientada a objetos, lo que busca más bien la programación orientada a objetos es comprender conceptos fundamentales de lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que es objeto, lo que son sus propiedades. Para eso, yo tengo aquí algunos materiales, vamos a decirlo así, didácticos que les van a ayudar a ustedes a comprender eso. Entonces, hoy vamos a hacer una breve socialización. Le voy a explicar también las actividades que son bastante sencillas que ustedes van a realizar. Entonces, en este módulo tenemos acá cuáles son los principios de la programación orientada a objetos. Por lo que voy a requerir un poco de su atención para que socialicemos. Así que me gustaría que pudiéramos ver este material que tenemos aquí. Tomen notas para que podamos socializar mientras se reproduce el mismo. ¿Qué tal, raza malandra? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy veremos 4 principios de la programación orientada a objetos, OOP por sus siglas en inglés, POO en español. Así que, comenzamos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación o estilo de programación. En otras palabras, una guía de programación que nos dice cómo trabajar con él. Es como si fuera un plano o un molde. En este estilo de programación, lo que buscamos es dejar de enfocarnos en la lógica de un programa para pensar de manera abstracta. Esto nos ayuda mucho en sistemas más grandes, ya que en lugar de pensar en funciones específicas, pensamos en las relaciones y en las interacciones entre los diferentes componentes de nuestro sistema. A cada uno de estos componentes se les llama objetos. Un objeto es un grupo de funciones y variables, cada uno de los cuales se denomina método y atributo. Cada objeto se construye completamente en función del problema que queremos resolver. Esto se conoce como la definición de una clase, que es la definición global de un objeto. Con una clase podemos crear instancias, cada una con sus atributos definidos de forma independiente. Con esto, podríamos tener la misma clase y diferentes instancias con diferentes atributos o características cada una, por lo que la llamada de sus métodos podría tener diferentes resultados. Ambas instancias comparten la lógica, pero cada una tiene su propio estado independiente. La PO, no PU, nos permite construir sistemas más complejos de una forma más sencilla y organizada. Sin duda, este es uno de los paradigmas de programación más usados y enseñados en el mundo. Conocer bien la programación orientada a objetos y sus principios nos ayudará a escribir un mejor código, es decir, hacerlo reutilizable y limpio. Encapsulación. La encapsulación busca algo muy simple. Si no es tuyo, no lo toques. Cada objeto es responsable de su propio estado y la única forma en que se puede modificar es a través de los métodos dentro del propio objeto. Por tanto, los atributos internos de un objeto deben ser inaccesibles desde el exterior. Solo se pueden modificar llamando a sus funciones correspondientes. Esto mantiene a cada objeto a salvo del uso indebido que puede dar lugar a resultados inesperados. Con esto tenemos los métodos clásicos que conocerá todo aquel que haya programado en un lenguaje orientado a objetos: los getters y los setters. Estos son los métodos preferidos para acceder a los atributos de un objeto. Abstracción. Con la abstracción logramos algo importante: la libertad de modificar la implementación. Desde fuera de una clase, ningún objeto que interactúe con la clase debería saber cómo se implementa. Por ejemplo, el tener un objeto que nos da datos no debería importar si estos datos provienen de una base de datos, de un archivo de texto o de una API. Deberíamos poder modificar la implementación sin que nuestros objetos lo sepan. Herencia. La herencia se basa en reutilizar código al definir relaciones entre clases. Los
los atributos y métodos comunes se pueden reutilizar, lo que nos impide repetir el código. El ejemplo clásico de este principio podría ser una clase animal, que contiene métodos y atributos comunes sobre cosas que hacen muchos animales. De modo que, al tener otra clase sobre un animal más específico, ya hemos codificado sus características más básicas en nuestra clase principal, lo que nos permite implementar solo los nuevos métodos y atributos que diferencian a nuestro animal de la clase principal. Poliformismo. El poliformismo nos da la capacidad de procesar objetos de diferentes formas. Teniendo una clase padre con un método básico para nuestras dos clases que heredan de la clase principal, puede heredar ese método de diferentes formas. En el mismo ejemplo, teniendo nuestra clase principal como la clase animal, podemos tener otras dos clases que heredan del animal, heredando así el método de caminar. Pero si una de nuestras clases que hereda es para animales acuáticos y la otra para animales terrestres, teniendo un método de caminar, no caminarían de la misma manera. Uno estaría nadando y otro caminando. Cuando heredamos de una clase tenemos que anular el método principal, lo que nos da la posibilidad de usar las tres clases en el resto del programa. Se pueden construir sistemas muy complejos con estos 4 principios de programación orientada a objetos. Cuando llegas a comprenderlos, aprender a programar con ellos te resultará más fácil. Eso es todo por hoy. No olvides. Entonces, ahí vimos unos conceptos fundamentales que debemos manejar. Entonces, ahí me gustaría hacerle la pregunta, según lo que ustedes vieron, ¿qué entendieron por paradigma orientado a objeto? Entonces, en sí, ¿qué sería ese paradigma? ¿Qué sería la programación orientada a objeto? ¿Qué ustedes entienden por la programación orientada a objeto? Según lo que ustedes vieron. No tiene que ser una idea una respuesta muy técnica, sino más o menos qué ustedes entienden. ¿Por qué se le llama orientado a objeto? ¿Qué idea les viene a la cabeza? Sí, dígame, Luis. Para mí sería, tiene como fundamento básico el diseño de software de organización alrededor de datos, objetos, en vez de usar funciones, y luego se enfoca en los objetos que los programadores necesitan para manipular en lugar de centrarse en la lógica necesaria para esa manipulación. Observen que ahí gracias, Luis, se habló de abstracción. Entonces, cuando se habla de abstracción, ¿qué viene a su mente? ¿Qué ustedes entienden? ¿A qué se refiere con abstracción? Porque está orientado a la abstracción. Emmanuel, ¿qué tú entiendes por esto? Ya yo entiendo, profesor, por la abstracción. Correcto. ¿Qué le digo, profesor? Yo en verdad no entiendo nada. Por ejemplo, lo que está en sistema es una simulación de qué. Por ejemplo, dime, Keurin. Adelante, Keurin. No, no, no te escucho, Keurin. Tiene el micrófono activo, pero no te escucho. Bueno, yo entiendo por ahí. Ahora sí, actívalo nueva vez. ¿Me escucha, maestro? Ahora sí. Bueno, yo creo por atracción, algo que atrae, algo como que admira. Esa es con atracción, es con B, abstraer, de abstracción. Esa es diferente. Esa atracción, la que me estoy refiriendo es abstracción. Es diferente. Luis.
Profesor, para mí sería como una manera, eh, sería como una manera que permitir que los objetos puedan interactuar sin necesidad de conocer los detalles de ellos mismos. Bien. Está enfocado a los objetos, estamos llegando. Génesis, libro. Sí, exacto. O sea, se enfoca más como en la complejidad, en la parte física del objeto, la parte externa, en algo más específico de ya sea un elemento. Entonces, ¿por qué cuando a uno le dicen, tú tienes un pensamiento abstracto? O eso que tú estás, mira, eso que tú estás pensando es abstracto, no es real. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere como a un énfasis, o sea, en qué hacen. Recuerden que la programación orientada a objetos es una simulación del mundo real a sistema, el sistema intangible. Cuando yo estoy en un procesador de texto, ¿qué yo acabo de abstraer? Papel, Letras, ¿no? profe. Porque ¿qué simboliza Word cuando tiene? Ah, una hoja. Una simulación de una hoja. Entonces, cuando yo estoy digitando, estoy simulando y abstrayendo ¿qué? Letras, palabras. Letras, palabras. Eso es lo que estoy escribiendo. Entonces, si observamos otros sistemas y decimos, ok, ¿y qué hace Excel? Ah, pero es una hoja cuadriculada donde pongo números. Estoy haciendo una abstracción. Ah, pero cuando estoy viendo una película, estoy abstrayendo el teatro, como los actores. La videoconferencia es una abstracción de una reunión física, porque a eso es que se refiere cuando dice que todo lo que se programa es orientado a objetos. Piensen que nosotros tomamos de la vida real y simulamos. El escritorio de Windows, ¿qué es lo que se extrae de él? ¿Qué simula? Una biblioteca. Un escritorio de trabajo, ¿verdad? Donde tú llegas a una oficina, por eso incluso se llama escritorio. Y abajo tiene barra de tarea, tiene botón de inicio como si fuera una gaveta que tú sacas herramientas para trabajar. Tienes un recordatorio que se llama OneNote, un programa que es como una agenda manual, pero ya no es manual, es una abstracción de la agenda manual y tú llevas tus apuntes. Tienes un calendario, es una abstracción de un calendario en físico. Tienes, ¿qué otra herramienta de oficina que se puedan usar? Tiene el Google Maps, que es una abstracción del mapa que veíamos. Tenemos las wiki, que es una atracción de las enciclopedias y libros en físico, pero ahora son digitales, en PDF y en otro más. Entonces, todo en sistema es una abstracción de lo real. Y como es una abstracción, es un modelado orientado a objetos, todos los objetos tienen que propiedades, métodos y eventos. Por eso, para que ustedes entiendan más el concepto, acá en plataforma, y puedan ver, si ustedes observan, todo lo que estamos programando es orientado a objetos y en los fundamentos de ellos. Aquí hay un manual de programación orientada a objetos que le van a encontrar ahí, donde estos conceptos están detallados, se escriben acá para que ustedes o están ahí definidos para que puedan entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, un objeto, ese objeto tiene atributos, tiene métodos, atributos como que, como color, velocidad, rueda, métodos, bueno, el método arrancar, el método frenar, el método doblar. Y si observamos, eso está presente en todos los objetos, y en todos nosotros mismos somos objetos, todo lo que nos rodea, todo es un objeto, literalmente.
Un pensamiento, al no ser tangible, pero puede abstraerse. La mayoría de sistemas están creados en pensamientos no abstractos. Entonces también ahí habla de la herencia, se habló de la herencia, la programación orientada a objetos. ¿Qué ustedes recuerdan de la herencia? ¿Por qué herencia? ¿Qué significa herencia? ¿Por qué herencia? Él habló en el video de la herencia, pero aquí yo le dejo algo. Pero que ustedes entienden por la herencia. Ustedes como objeto, ¿qué heredan del objeto que lo creó? Dígame, Luis. Heredamos color, heredamos físico también. La inteligencia, pues se puede decir que sí también. Y yo considero que la herencia es en base a lo que nos han dejado nuestros antepasados. En el caso nuestro. Entonces, ese mismo concepto, usted se lo lleva a sistema. Es como, por ejemplo, un sistema de facturas, un sistema médico. Tiene módulos, pero ¿qué hereda el módulo registro de paciente con el módulo registro de médico? Heredan que ambos tienen nombres, ambos tienen teléfono, ambos tienen apellido, pero tienen características también distintas, porque uno es el paciente y uno es el médico. Uno tiene registros de estado de salud y otro tiene registros de paciente. Aquí, igual en la vida real, por ejemplo, la clase o el objeto vehículo tiene otras clases. Los vehículos, bueno, los vehículos son coche, moto, autobús, siguen siendo vehículos, pero son tres objetos que cada uno de ellos heredan. ¿Qué hereda un vehículo de otro? Bueno, de la clase vehículo, los que salen de ellos tienen ruedas, por ejemplo. Eso lo heredan. Motor, Pues motor. heredan un motor de la clase principal, pero también tienen características distintas. Entonces, Goma. Se podría decir que nada más cambia el nombre, pero el cuerpo seguirá siendo el mismo. sí, entonces, de esa forma, ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, la clase animal, tenemos una clase principal, ¿verdad? Tenemos aquí la clase herbívoro, la clase carnívoro, la clase omnívoro. Pero observen que aunque heredan de la clase animal cierta característica, también tienen cada uno cualidades distintas. Esto hay que entenderlo con el mundo real, porque cuando lo llevemos a sistema vamos a aplicar ese mismo principio, lo que hereda un objeto de otro. Por ejemplo, la clase botón en un sistema, pero hay diferentes tipos de botón. Botón para el checkbox, por ejemplo, que es para seleccionar valga la redundancia, seleccionar diferentes opciones. El radio sigue siendo un botón, pero es para seleccionar uno. Tenemos el botón que sirve para enviar un mensaje. Siguen siendo botones heredadas de la clase botón principal, pero tienen características comunes y también características únicas. Entonces, estos conceptos del paradigma orientado a objetos, por eso el video decía, si ustedes logran entender estos cuatro conceptos, lo que es el polimorfismo, de lo que es la herencia, que el polimorfismo es la capacidad que tiene un objeto de transformarse, si logran entender la herencia y la abstracción, entonces estos conceptos va a ser mucho más fácil entender la programación. Por ejemplo, aquí se da una idea de lo que es el polimorfismo. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar con esta? Que me pueda ayudar a leer esa. Adelante, Luis. Polimorfismo. Se refiere a la posibilidad de definir clases diferentes que tienen métodos o atributos denominados de forma idéntica, pero que se comportan de manera distinta. El concepto de polimorfismo se puede aplicar tanto a funciones como a tipos de datos. Así nacen los conceptos de funciones polimórficas y tipos de polimórficos. Las primeras son aquellas funciones que pueden evaluarse o ser aplicadas a diferentes tipos de datos de forma indistinta. Los tipos polimórficos, por su parte, son aquellos tipos de datos
que contienen al menos un elemento cuyo tipo no está especificado. Entonces, si ustedes observan aquí el ejemplo, ¿verdad? La capacidad de transformación a partir de un objeto D, para simplificarlo. Una figura geométrica puede ser polimórfica, puede tomar diferentes formas, muchos, formas, morfis, transformación, morfosis. Recuerdan los Power Rangers, morfosis, amigos. Transformación, morfosis, transformación, la capacidad que tiene un objeto de transformarse. Entonces, todos estos conceptos, y aquí nos dan un ejemplo claro de lo que es el polimorfismo, ¿verdad? Lo que es por ejemplo, del punto, el punto, bueno, la línea recta, ahí le dejo varios ejemplos. Esto sí es de gran importancia. Ahí estamos citando los paradigmas orientados a objetos que ustedes necesitan. Herencia, polimorfismo, objeto, propiedades, atributos, propiedades, cualidades, los atributos, método, las acciones. Yo tengo cualidades o propiedades como tamaño, color, forma. Tengo métodos, caminar, hablar, correr, trotar. Todo esto orientado a objetos. Lo que define a un objeto en su totalidad son las clases. Aquí vemos una definición de lo que es una clase. A ver, Janils, ayúdame con esto. Es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. Es una plantilla que define atributos y métodos. Define los atributos y métodos comunes a los objetos de ese tipo, pero luego cada objeto tendrá sus propios valores y compartirán las mismas funciones. Entonces, observen la estructura. Eso está más que claro, lo que es una clase, ¿verdad? Es como un molde del objeto. A partir de ahí, tendrá métodos y atributos, lo que yo acababa de explicar hace un momento. En el programación se coloca la palabra class para describir una clase, el nombre de la clase, se abre llave y se cierra llave, y dentro de esas llaves se colocan los atributos y los métodos. Eso es sencillo. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Podemos hacer una actividad con la clase silla, la clase perro, ponerle atributos y colocarle métodos, ¿verdad? Eso ya lo haríamos más adelante. Yo le voy a dejar, no voy a leer todo el material acá, pero aquí le voy a dejar lo que son los diferentes tipos de diagramas. Sí, Yanilza, dígame. Profe, ahí yo vi un ejemplo, que una silla podría ser un objeto. Entonces, ¿cuál sería el método de una silla? Porque una silla no se mueve. ¿Cuál es un método de la silla? Podría ser arrastrarse, porque la silla se arrastra, tú la puedes arrastrar. Sí, pero eso es si uno la manipula, pero de lo contrario una silla no puede hacer nada. Hay los métodos que la modifican, por ejemplo, si la silla tiene ruedas, porque hay diferentes Bueno, clases. yo pensé en una silla común. No, porque vienen de la misma clase. ¿Cuál es la clase principal de la silla? La clase principal sería clase asiento. Sí. De la clase asiento tenemos la clase padre, ¿verdad? Sería asiento. De la clase padre nacen los muebles, que es un asiento. La butaca, que es un asiento. La silla con ruedas, que es un asiento. ¿Qué le digo? Los diferentes tipos de sillas Y heredan ahí de la viene lo clase que es asiento. la herencia. Exacto. Ahí hay herencia, Eso correcto. igual viene siendo lo mismo si uno no lo usa. Se queda parado ahí, igual que la silla. Pero hay sillas eléctricas que con la luz pueden funcionar. Entonces, ahí es que entra nuestra atracción de decir, ok, este objeto, ¿cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos? Atributos, cualidades. Método, las acciones. Por ejemplo, un método de una silla sería presión. ¿Por qué? Porque aguanta una presión. Peso, soporte, porque soporta. Entonces, son como las acciones del objeto que modifican su estado original. ¿Cómo está la silla antes de que una persona se siente y cómo está después que la persona se siente? Cuando, por ejemplo, esta silla en la que yo me encuentro,
sube. Cuando yo me paro porque le quito peso. Ahí modificó su estado. Ahora me siento, miren cómo baja. Presión. Entonces modifiqué el estado del objeto. Entonces ya eso es un método. Un método de subir, un método de bajar. Si yo le doy aquí, bajé. Eso es un estado. Ahora yo le doy, ahí subí. Es un estado. Entonces nuestro trabajo sería identificar en ese objeto sus métodos que lo modifican, sus atributos, sus cualidades. Entonces para eso siempre uno hace un ejercicio de poner varios objetos y nombrar sus atributos y sus métodos para ir entrando en eso. Entonces, podemos ver, para ir entendiendo todo esto, también los diferentes tipos de diagramas. Como decía, no voy a leer todo eso aquí, pero lo voy a dejar los diagramas UML, que son muy importantes. Por eso no le puse mucho material didáctico para que no se me pierdan, sino que le coloqué unos materiales didácticos puntuales para que no tengan muchas hojas, sino que se enfoquen en el contenido. Que es bueno que lo analicen, vean lo que tiene que ver con el diagrama de caso de uso, diagrama UML, este diagrama que siempre lo van a usar. Ahí tienen este material. En otro orden, también vamos a encontrar aquí una introducción al lenguaje UML. Le dejé esa parte acá para que puedan entender de qué se trata, que eso ayuda bastante a la codificación. Primero, por ejemplo, crear un diagrama, porque el diagrama proviene de los objetos. Por ejemplo, ya yo identifiqué el objeto cuenta bancaria. Esto que está aquí son los atributos, el saldo, el número, pero esto que está aquí son los métodos. ¿Qué hace? Ok, ¿qué hace el saldo? Ingresar, retirar. Entonces ahí yo estoy ya sacando, después que yo saco los atributos y los métodos, entonces los llevo a un diagrama y en los diagramas luego le coloco valores y saco las variables de cada objeto. Por ejemplo, el objeto persona. Un atributo sería el nombre y la edad. Y un método sería caminar. Entonces, si yo pongo en el diagrama UML, pongo clase persona, edad. ¿Qué tipo de datos sería edad? ¿Numérico o Flotante. alfanumérico? Edad, ¿sería numérico o alfanumérico? Numérico. Numérico. Entonces ahí yo le pongo que es un tipo de dato Float. o float. Nombre, ¿cómo sería? String. Alfabético. Exacto, Alfabético. alfanumérico, string. El método caminar, ya yo lo defino y defino luego sus atributos. O sea, observen ya cómo de la abstracción de nombrar sus propiedades y métodos, ya el diagrama de UML me ayuda como a ir llevándolo al entorno de desarrollo. Entonces, esa es la importancia de, ahí yo le dejé este material bien simplificado para que puedan entender cómo trabajar con los diagramas y luego ya de que saco los datos en concreto como el diagrama, ya es llevarlo al lenguaje de programación donde nombro sus atributos y sus métodos que se va a programar. ¿Cómo yo voy a programar ahora que camine? En base a sus atributos. Entonces, como es un tema un poquito, en base a esto, aquí ustedes tienen un sencillo, un foro, y ya ustedes manejan esa parte. Y son dos actividades, una de 40 puntos y otra de 40. Esta, como el material de más, dice aquí la actividad 1, vamos a ver en qué consiste. No, o sea, es donde la van a subir. Vamos a ver en qué consiste la actividad 1. La actividad 1 es sencillo, consiste, ¿qué método? Aquí. Es sencillo. Se supone que para contestar estas preguntas, ustedes tienen que haber estudiado el tema por completo. Que es una función en programación, todo eso está en los materiales, ahí te va seleccionando. Entonces, la nota que le salga, usted le hace una captura que se vea el nombre de usuario y lo sube aquí.
Y luego un pequeño examen, te lo llena eso. Aquí está el examen, que es de todo el material que está ahí, que repasamos. Van contestando preguntas y el resultado lo sube ahí. Ya, con esas 3 actividades usted acabó ese módulo. Ahí está. ¿En base a qué? A lo que hemos estudiado hoy y a los 2 manuales que le dejé ahí de la programación orientada a objetos y de los diagramas UML. Entonces, ahora entramos, antes de pasar al siguiente, hasta ahí, preguntas, dudas. Aquí entienden lo que van a hacer, ¿Está todo claro? Bueno, no tengo duda, pues no. Vamos bien. Entonces, de ahí en adelante, entonces vamos así aquí a trabajar un poquito ya en otro entorno. Recuerden que estamos viendo introducciones. Como es una carrera técnica y el programa es limitado, te da 15, 20, 30 horas para tomar fundamentos. Recuerden que estamos trabajando en fundamentos de diferentes lenguajes. Entonces, ustedes en esos fundamentos de diferentes lenguajes aprenden los conceptos básicos, aprenden esos fundamentos, hacemos ejercicios. Ya el hacerse experto no va a depender del lenguaje que usted estudie que más le guste. Por ejemplo, vimos C, vimos el lenguaje C++, vimos el lenguaje C#, vimos el lenguaje de marcado de hipertexto HTML con CSS, que ahora vamos a ver una combinación, porque ahora se va a combinar HTML, CSS y JavaScript. Vimos ahora C#, se va a ver luego ASP, quizá veamos Python, veamos, o sea, estamos viendo diferentes tipos de lenguajes y qué se pueden hacer en ellos. El último que estamos haciendo, que es de programas para consola o de formulario. También vimos programas en consola para C#. Y todo esto es un mundo en el desarrollo que obviamente usted no se va a hacer experto de lleno, pero tiene los fundamentos y en el que usted le encuentre la afinidad, pues ya usted se puede especializar más adelante. Vamos a la introducción a lo que es JavaScript. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de este lenguaje, de JavaScript y demás? ¿Han escuchado hablar de él? Y si lo han Sí, un escuchado, ¿qué han poco. escuchado? Dígame, Jonathan. Yo he escuchado sobre él. ¿Y qué ha escuchado acerca de JavaScript? Bueno, lo que yo he escuchado es que ese sí, vamos a decir, que sirve para todos, para crear aplicaciones también, como todo lo demás. Todos los programas de programación sirven para lo mismo, pero con diferentes métodos. Ejemplo, uno usa número entero y lo otro también usa un número entero. Son como una cadena. Ok. Como diferentes tipos de lenguajes de programación para diferentes propósitos. Bien. Emanuel, También que es utilizado mayormente para diseñar páginas web. correcto. Enfocado más en la web. Observe que hemos visto lenguajes para diferentes propósitos. Un lenguaje para hacer programas en consola. Por ejemplo, un cajero bancario no necesita un programa hecho con un gráfico. Lo que necesita es comunicarse con el servidor y mandar un dato, por ejemplo. Hemos visto los programas, por ejemplo, para un supermercado, necesita un programa en formulario, utilizamos C#. Ahora, por una aplicación móvil necesita, ya se hace en un lenguaje, o sea, los lenguajes de programación tienen distintos propósitos, aunque manejan todos el mismo concepto de paradigma orientado a objetos, manejan el concepto de variables, funciones, la lógica de programación es la misma en cada uno de los lenguajes. Por eso siempre les digo, fundamentense en la lógica, en entender, en comprender de los lenguajes de programación. Primero, que son creados para desarrollar aplicaciones, software, soluciones informáticas. Segundo, que tienen diferentes tipos de propósitos, o sea, diferentes plataformas para correr en diferentes tipos de dispositivos. Uno en la web, uno en escritorio, en fin, uno en móvil.
y que manejan cada uno su sintaxis o sus reglas de escribir el código. Por eso cuando se le dice programador, es la persona encargada de escribir las instrucciones para que el programa realice una o X tarea. Por eso se llama programador, porque usted que da la instrucción. Ahora, para usted saber qué instrucciones darle al sistema, de capturar un dato, de poder procesarlo y darle salida, usted tiene que aprender el lenguaje. Y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora. Estamos comprendiendo los fundamentos de los diferentes tipos de lenguaje. En este caso, vamos a hablar ahora de JavaScript. Pero antes de entrar en JavaScript y hacer algunos ejercicios que quiero que hagamos esta noche en cuanto a JavaScript, quiero que estudiemos un poquito de lo que es y veamos un poco de su historia para poder comprenderlo. Así que tomen un poquito de nota para que socialicemos. Vamos a ver. JavaScript, o también conocido por su... ¿Qué es JavaScript? JavaScript, o también conocido por su abreviación como JS, es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere de compilación, sino que es analizado por otro programa, específicamente los navegadores web. Dicho de otra manera, JavaScript está diseñado para correr en un navegador. Cabe resaltar que para insertar código JavaScript en un documento HTML se debe utilizar la etiqueta especial script de apertura y cierre. De esta manera, el navegador sabrá dónde se ubica el código JavaScript. Este lenguaje es utilizado principalmente para ejecutar acciones del lado del cliente, aunque también existen formas de utilizar JavaScript del lado del servidor. Su principal objetivo es agregar interactividad a las páginas web, o sea, dotarlas de cierta inteligencia artificial y que los eventos, es decir, las acciones ejecutadas por el usuario, influyan en la información presentada en la página. En este sentido, JavaScript también permite a los desarrolladores añadir efectos especiales dinámicos a las páginas para proporcionarles mayor vistosidad. Por otra parte, se debe señalar que JavaScript está definido como un lenguaje de programación orientada a objetos, que se basa en prototipos. Esto quiere decir que en JavaScript no existen las clases y por ende el concepto de herencia es distinto. Es también relevante decir que JavaScript se caracteriza por ser débilmente tipado, es decir, que no hace falta especificar el tipo de dato que se almacena, tal y como sucede con otros lenguajes. Actualmente es muy utilizado para enviar y recibir información del servidor junto con la ayuda de otras tecnologías como Ajax, una tecnología de desarrollo web que explicaré en otro video. Y bueno, en definitiva, JavaScript es un lenguaje muy complejo con el que se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, para conseguir grandes resultados hay que escribir muchísimas líneas de código. Por esta razón, la mayoría de los desarrolladores web prefieren utilizar librerías que simplifican considerablemente el código. Una de las más conocidas y utilizadas es jQuery, del cual también hablaré en otro video. Y bueno, espero que lo hayas comprendido. No olvides apoyarme con... Pues ahí vimos en sí qué es JavaScript. Otros puntos y los aspectos que debemos ver es parte de su historia. ¿Cómo llegó JavaScript a convertirse en el estándar? Vamos a ver. ¿Qué es JavaScript? Para responder esto, viajemos en el tiempo y veamos cómo nació. Estamos en 1995, año en el cual el sistema operativo Windows 95 entra al mercado junto con los Power Rangers. En este momento, Firefox era Netscape y este era el líder de los exploradores web. Sin embargo, la web era estática, solo se mostraba contenido en donde solo se podía navegar de una página a otra. Queriendo romper con este paradigma, se le encargó a Brendan Eich diseñar un lenguaje de programación tipo script, es decir, que no tiene compilación y se lee línea por línea a diferencia de los lenguajes como Java o C, en donde estos se leen como un paquete completo. Brendan creó este lenguaje en tan solo 2 semanas. Este lenguaje entró en el mundo inicialmente conocido como LiveScript, pero se decidió cambiar el nombre a JavaScript, apuntando a la fama de Java en ese momento.
JavaScript revolucionó la web de tal forma que Microsoft compró una licencia de Netscape para crear su propio explorador, conocido como Internet Explorer, para luego usar ingeniería inversa y tener su propio sabor de JavaScript. Con este se podía generar interacción del usuario, crear contenido del lado del cliente y realizar transacciones con un servidor enviando y recibiendo información. La web comenzó a ser un sistema amplio y complicado. Ya en 1999, JavaScript se estandariza y se unifica, así que se generan rápidamente las versiones 1, 2 y 3, pero la ambiciosa versión 4 colapsó, debido a que Microsoft abandonó el proyecto, dejando años de trabajo en el olvido, y no fue hasta en el 2008 con la aparición de Chrome, en donde se pudo lanzar una versión más estable, conocida como ECMAScript 5. JavaScript tuvo un gran auge, y es aquí en donde las librerías tienen un papel importante, dando solución a partes faltantes que tenía el lenguaje, exponiendo simples utilidades para la mayoría de desarrolladores. Algunas lo cambiarían todo, como jQuery y Ajax. Sin embargo, JavaScript estaba única y exclusivamente en el mundo web. Esto fue hasta que en el 2010 Ryan Dahl toma V8, el motor que leía JavaScript en Chrome, y con este crea Node.js, un entorno de ejecución de JavaScript, haciendo que se pueda manipular JavaScript desde la consola, dándole paso al mundo de los servidores y ocasionalmente a todos los ambientes donde se pudiera correr código. Ya que en el 2015 JavaScript explota con la versión ES6, que libera años de trabajo llevando al lenguaje a un estado maduro, con enormes capacidades, incluso dejando como obsoletas varias librerías. Ahora que ya sabemos un poco de su historia, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje dinámico, es decir, no necesita especificar qué tipo de datos va a manejar, sino que lo abstrae a partir de su valor. Puede interactuar con el HTML, creando y modificando elementos en el explorador, al igual que con el CSS, cambiando y añadiendo propiedades, con variedades de paradigmas para su desarrollo, que incluye desarrollo orientado a prototipos, objetos, funcional y módulos, acomodándose a cada desarrollador. Con JavaScript se pueden renderizar sitios desde servidores, crear aplicaciones de escritorio y móviles usando un explorador incrustado. También puede crear gráficos 3D desde la web sin necesidad de elementos externos. Inclusive, jugar con robótica por medio de JavaScript en microprocesadores como Arduino. Este es el poder de JavaScript, el lenguaje del mundo web que ha llegado a construir sistemas operativos, supersets de JavaScript como TypeScript y CoffeeScript, que buscan cubrir cosas dejadas atrás en el diseño, como la implementación de un lenguaje tipado. Empieza a aprender JavaScript hoy. Y si quieres ver más contenido, Ahí se lanzó mucha información interesante y aquí una historia simplificada que me gustaría compartirla con ustedes. Hola a todos y bienvenidos a este emocionante viaje a través de la historia de JavaScript. Prepárense para descubrir el lenguaje de programación que revolucionó la web. Hola amigos, ¿listos para embarcar en este alucinante recorrido? Pues vamos allá. JavaScript, sí, ese pequeño gigante que ha transformado el mundo digital. Todo comenzó en los albores de la web, a mediados de los años 90. Ahí estaba JavaScript, emergiendo para darle vida a las páginas web estáticas. Fue como un soplo de aire fresco. Y vaya que revolucionó todo. Los desarrolladores ahora podían crear interactividad y dinamismo en sus sitios web. Fue el comienzo de una nueva era. Pero eso no fue todo. A medida que la web evolucionaba, JavaScript también lo hizo. Surgieron las aplicaciones web y nuestro amado lenguaje se convirtió en el corazón de estas maravillas digitales. Sí, estamos hablando de Gmail, Google Maps y tantas otras aplicaciones que hoy en día no podríamos vivir sin ellas. Y todo gracias a JavaScript. Con el tiempo, una comunidad apasionada de desarrolladores creció y floreció. Surgieron nuevos frameworks y bibliotecas como Angular, React y Vue.js, cada uno llevando la programación web a nuevas alturas. Imagina las posibilidades. Desarrolladores de todo el mundo, unidos por su pasión por JavaScript, creando aplicaciones increíbles y revolucionando la forma en que interactuamos con la web. Hoy en día, JavaScript no solo vive en los navegadores, sino también en servidores, dispositivos móviles e incluso en la inteligencia artificial. Es una auténtica máquina de la innovación. Estamos hablando de progreso, creatividad y mucha pasión. ¿No es simplemente increíble? JavaScript es el lenguaje que nos conecta con el futuro. Si aún no has sumergido en el mundo de JavaScript, no esperes más.
Únete a esta emocionante comunidad y descubre el poder de la programación web. Esto es solo el comienzo, amigos. La historia de JavaScript sigue escribiéndose día a día y tú puedes ser parte de ella. Gracias por acompañarnos en este viaje cargado de entusiasmo. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete. Muy bien. Señores, luego de nosotros haber recibido este refresh, mientras escuchábamos y veíamos para qué sirve JavaScript y cuál es su incidencia en lo que es la web de los 90 hacia acá. ¿Qué cosas interesantes y nuevas ustedes pudieron encontrar y ver? ¿Qué le llamó la atención en particular de lo que acabamos de ver? Adelante, Luis. Pero lo que puedo entender sería que JavaScript sería tendría como características principal darle vida a las páginas, animarlas, darle más emoción a poder indagar y buscar. También da más facilidad gracias a las bibliotecas que se han creado, que se pueden encontrar cosas más fáciles y programar más fácil también. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más, según lo que vio, qué le llamó la atención? ¿Qué aprendió? ¿Qué le gustó? ¿Qué elemento que no conocía? Se dice, oh, pero mira, interesante el saber que esta tecnología ha estado tan cerca de nosotros y nosotros ajenos a ella. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Me interesó que yo sabía que JavaScript solamente se usaba o sea, para la web, pero dice ahí que también lo usan para servidores y para aplicaciones. Eso yo no sabía. Sí, exacto. Eso es un dato muy importante porque como se creó solamente para clientes, o sea, la parte de visual, pero también está del lado del servidor, o sea que es prácticamente el lenguaje que nos da vida en la web. Y que bueno, para entender esos fundamentos, yo le dejo acá en la plataforma un manual básico, fundamental, no lo voy a compartir todo, pero ahí tienen los conceptos de lo que es JavaScript, van a encontrar también algunos ejemplos y también algunas prácticas. Vamos a realizar algunas ahora para que ustedes vean en qué entorno se puede correr y qué se puede hacer. Ahí les dejo ese pequeño manual para curiosear. Diferencia entre Java y JavaScript, que no son iguales. Recuerden que, bueno, Java, su nombre original viene de ECMAScript. Lo que pasa es que cuando se lanza, el lenguaje más popular en la época era Java, y ellos, como una estrategia de mercado para asociar calidad a Java, le ponen JavaScript. Aunque fueron demandados y luego se pusieron de acuerdo, y como que al ser tan potente, a Java le convino que JavaScript llevara su seudónimo, como que, oye, ganamos los dos, ganamos nosotros como uno de los lenguajes de programación más sólidos, y ustedes como lenguaje revolución de la web, hicieron como ese matrimonio entre nombres, pero son totalmente distintos. Ahí yo les dejo las diferencias para que ustedes entiendan qué hace uno y qué no, a qué hace el otro. Son dos cosas distintas, uno es para la web, otro es menos robusto, otro es más robusto. Ahí lo pueden socializar. Profesor, yo he escuchado que Java como que está más orientado como a la creación de videojuegos. Sí, porque Java necesita compilación, tiene otros entornos y es más tipado, tiene más reglas, tiene más normas en cuanto a las funcionalidades de lo que hace cada uno, ¿verdad? Uno requiere tener más capacidad de memoria. Entonces Java es más para la web y dinamismo de las páginas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para trabajar con Java? Lo primero es que vamos a elegir un editor de texto. Como ya les he enseñado, en cualquiera de los lenguajes ustedes pueden utilizar. Déjenme buscárselo acá. Pueden utilizar Sublime Text en un editor de texto para desarrolladores.
uno de los mejores, Sublime Text. Pueden utilizar Notepad++, que es la nueva versión mejorada. Pueden utilizar, en este caso, Visual Studio Code, que es el que yo voy a utilizar el día de hoy. Entonces, cualquiera, hay otros editores de texto. Usted lo puede buscar a sí mismo. Ahí hay muchísimo. El de esto, el Atom, se me olvidaba Atom. Atom es muy bueno. He usado Atom, Sublime Text, Notepad y TextMate también. Son buenos. Pero en este caso vamos a abrir nuestro editor. Yo voy a abrir mi editor Visual Studio. Visual Studio Code. Y recuerden que como es para la web, ¿verdad? Y para páginas dinámicas, voy a ir acá. Ok, no estoy compartiendo pantalla. No está compartiendo pantalla. Aquí lo tenemos. Bien, voy a ir a nuevo documento y voy a elegir un documento en HTML, que es ahí donde vamos a trabajar, ¿verdad? Voy a seleccionar el lenguaje. Y lo primero que debo tener es saber lo que hace JavaScript en las páginas de HTML. Se puede utilizar incrustado y también se puede trabajar en él con una hoja de estilo, ¿verdad? Ya aparte. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura de HTML. Todos conocemos la estructura de HTML, que es esta. Por ejemplo, yo utilizo el menú IntelliSense, que es el menú como inteligente de el navegador para codificar más rápido. Por ejemplo, ustedes ven, yo pongo el signo de admiración y si yo le doy Enter, él me agrega la estructura completa de HTML, me agrega la declaración de HTML5. Ponerme un poquito más grande para que lo puedan ver. Ni tanto, ni tanto. Me agrega abre la página, me agrega la estructura de metadatos, el UTF-8 para los caracteres y también me agrega para dispositivos móviles lo que es el responsive. Me crea la cabecera, el cuerpo y ya yo aquí en mi cuerpo de la página puedo colocar cualquier tipo de documento. Como en este caso, nosotros conocemos las etiquetas en HTML, y el JavaScript lo que busca es dinamismo en la página. Nosotros podemos incrustar HTML con JavaScript y también podemos poner etiqueta de script. Vamos a ver diferentes formas. Por ejemplo, colocamos la etiqueta H2, que todos sabemos lo que es un título, ¿verdad? Y podemos poner prácticas de JavaScript. Eso es un H2. Y vamos a poner un párrafo, ¿verdad? En ese párrafo podemos decir, este lenguaje nos ayuda a dar dinamismo a las páginas. Entonces yo, inherente a eso, a este párrafo, yo voy a utilizar, vamos a lanzarlo desde un botón. Entonces ese botón va a decir, haz clic. Entonces cuando haga clic, yo le voy a agregar una interactividad. ¿Qué puede hacer él cuando yo le diga que haga clic? Lo primero que tenemos que definir es el tipo de objeto. En este caso, el tipo de objeto sería un botón, ¿verdad?
Y le podemos agregar lo que se llama como un evento, otro atributo. El atributo sería el atributo con clic. Y dentro de ese evento con clic, o sea, cuando yo haga clic en el elemento, voy a utilizar una función. Las funciones en JavaScript hay que aprenderla como tal. Sería esta, la que se llama document punto get, pero get element by ID. Esta. Yo quiero que extraiga un elemento de el ID, pero ¿qué elemento quiero que extraiga? Voy a colocar un ID, con comillas sencillas. ¿Dónde están mis comillas? A ver si por aquí que la tengo. Voy a cambiar el idioma del teclado. A ver si la encuentro aquí. Ok. Se va a llamar demo. Por darle un nombre. Pero también me le va a agregar una propiedad que se llama inner, que es inner HTML, esta. O sea, que me extraiga el HTML ese elemento. Entonces, ¿cuál es el ID? Bueno, el elemento que yo quiero, donde vamos a elegir, por ejemplo, el párrafo. Vamos a colocarle un nombre a un párrafo. Este párrafo se va a llamar demo. Por eso yo le pongo un identificador. Recuerden cuando aprendimos esto en CSS. Entonces aquí yo le estoy diciendo que este botón va a tener dos atributos. Uno, que es el tipo del tipo de objeto, que va a ser un botón. A veces utiliza la palabra input. Y va a tener un método, que va a ser el evento click. Cuando yo le dé clic, se utiliza esa función. Document get element by. O sea, va a obtener el elemento del HTML. Va a tener ese ID que es incrustado de HTML. Vamos a guardar la página. Control S. Vamos a ponerle aquí práctica de JavaScript. Voy a ponerla por acá. Vamos a verlo en el navegador ahora. Déjeme compartir la pantalla completa para que... Ok, observen que yo tengo aquí tengo el H2 que dice práctica, que es este, en la página. Tengo el párrafo, que es este. Y tengo el botón. ¿Qué va a hacer cuando yo use clic? ¿Qué elemento? El botón. Pues tiene que realizar la acción del movimiento. Por ejemplo, hay funciones que yo puedo agregar. El elemento, por ejemplo, que yo quiero agregar es que me cambie el contenido. Entonces aquí, como el elemento que le voy a agregar para que lo cambie, cuando haga la acción, va a ser el siguiente. Le ponemos comillas sencillas para mostrar un título. Vamos a poner la famosa frase que siempre usamos los programadores. Hola mundo. Control S. Vamos a editar la página, actualizamos. Ok, vamos a correrlo por aquí mismo.
Aquí, supone que ahí debe cambiar. ¿Qué me faltó? Es otra cosa. Como él es IntelliSense, quiere decir que debemos buscar los atributos en dado caso que... ok. Hay un error en el código que no puedo ver ahora mismo. Es sencillo, vamos a identificarlo. Ah, ya lo vi. Por ejemplo, aquí abre. Esto debe estar aquí. Aquí que debe estar esto. La doble comilla. Ahí que debe estar. Control S. Ahora vamos a ver si ya en la versión abierta. Stop. A ver. Ok. Y ahí observen que él cambia cuando la interactividad me dice que cuando pulse el botón clic, él va a cambiar el elemento. ¿Qué es lo que quiere decir esta función? Que cuando le dé clic, va a tomar el elemento de HTML, el ID, y lo va a sustituir por este. Ahí ahora mismo hay un ID, un párrafo, pero puede ser una imagen, que yo la cambie por otra. Aquí en vez de un texto yo puedo colocar una imagen. Puede ser un video que lo cambie por otro. Puede ser un color, o sea, cualquier tipo de interactividad. Ahí yo lo estoy haciendo, ahí se está haciendo con un texto, pero ese texto puede ser sustituido por otro objeto, que cuando puse clic cambie de estado. ¿Por qué? De eso. Adelante, Yanis. Una pregunta, profe. Eso se puede utilizar como, por ejemplo, que uno haga clic y que de esa página te lleve como a otra, como a un enlace. Sí, claro. Claro. Sí, sí. Y incluso te ayuda a hacer simulación, porque tú puedes poner un objeto como un estado, una bombilla, por ejemplo, en estado encendido, y otra que esté en estado apagado. O sea que es posible. Entonces, estos fundamentos nos van a ayudar bastante a trabajar. Por ejemplo, podemos colocar, vamos a la página para que veamos, podemos trabajar con funciones. Vamos a trabajar con una función, por ejemplo, matemática. Y vamos a decir que, podemos utilizar la etiqueta script. O sea, cuando utilizo la etiqueta script es que todo el documento, todo el código que vaya a colocar dentro de esa etiqueta va a ser de JavaScript. Yo no recomiendo, a mí en particular no me gusta, igual que CSS, utilizarlo en conjunto con HTML. Me gusta hacer el script aparte, como esto, por ejemplo, la hoja de estilo, parece que se cerró. Por ejemplo, aquí que yo tengo en esta página mis estilos y aquí tengo mi estructura y simplemente yo vinculo la hoja para cambiar los aspectos. Así como yo vinculo, por ejemplo, CSS y Strict, me gusta hacerlo igual. Pero en este caso, para que se vea, puedo incrustarlo directamente, el script. Entonces, yo puedo aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo con... Ok, vamos a poner la función document. Vamos a utilizar la que utilizamos ahorita. Esta es la get element by ID. Podemos extraer el mismo, el llamado demo. El inner HTML. Pero en este caso, en vez de texto, símbolo de igual, vamos a hacer, por ejemplo, una suma. 5 más 8.
punto y coma para terminar. Punto y coma. Entonces ahí, en vez de que se cambie un texto, puede ser, cuando yo le dé clic, él va a cambiar, va a obtener el elemento y lo va a sustituir por una suma, en este caso. Ese mismo, yo lo puedo llevar, ese mismo acá, y sustituirlo aquí. Me pudiera hacerlo también aquí. En vez de un texto, 5 más 9. Y se supone, vamos a correrlo. ¿Ven? En vez de un texto, en vez de un número, texto. Hay otras funciones que son mucho más sencillas. Por ejemplo, tenemos la función que se llama document.write, por ejemplo. ¿Qué hace la función? La función document sirve como para imprimir en la página. Punto. Ahí yo llamo los atributos. Miren todos los atributos del documento. ¿Qué se puede hacer en el documento? Se pueden hacer muchas cosas. Dentro del documento se puede escribir y la función se llama write o write line para escribir encima de una línea. Write. Y ahí yo puedo colocar dentro de los parámetros lo que yo quiero escribir en el documento. Aquí yo quiero poner 90 más 98. Ahí yo estoy imprimiendo en el documento. Esa es la función de imprimir. Vamos a ver. Hay que detenerla. Lo detengo. Start, stop. Y vamos a correr. Entonces observen que aquí yo estoy imprimiendo la suma. Porque 90 más 98 da 188. Ahora, pero si yo quiero que se exprima con write line, o sea, un salto de línea, le voy a colocar LN. Para que no quede al lado. Stop. Vamos a correr. Entonces me imprime. Fíjense que no está ya pegado. Entonces, así mismo, yo puedo seguir. Hay otras funciones también que podemos utilizarlo. Yo puedo combinar esa misma función aquí. Cuando le dé clic, puedo utilizarla de esa forma. Están parte fundamental de lo que es entender la sintaxis de lo que es JavaScript. Una de ellas es entender el uso de las variables. Como todo lenguaje de programación, nosotros debemos conocer las variables. Podemos utilizar la palabra reservada, var, para crear una variable. Por ejemplo, la variable X. Podemos o no inicializarla. ¿Qué significa inicializarla? O sea, ponerle valor de inicio, por ejemplo, o crear una variable y no inicializarla y no ponerle valor, que lo va a tomar en la ejecución del programa. Pero ya sea que le pongamos valor, también él, como no es tipado, yo puedo colocar una variable llamada la variable P o la variable B, por ejemplo, y agregarle un valor y decirle que eso vale 10. Perdón, vale 10. Él asume de que eso es una variable numérica. ¿Lo ven? Es una de las ventajas que tiene JavaScript. La variable C es igual a 23, por ejemplo, o a 23.85. Él asume que es una variable float y no tengo que declarárselo como en otro lenguaje que tengo que decir el tipo de variable. Él lo asume. E incluso yo puedo declarar una variable que se llama resultado y decir que el resultado es igual a C a B menos C, por ejemplo. Yo puedo hacer eso. Y él siempre termina la sentencia con punto y coma. Y ya él, en cuanto a lo que son declaraciones de variable, podemos colocar comentarios así. Ya él asume, ya sea que use o no la palabra reservada var, ya sea que la coloque y le ponga valor o no le ponga valor, y ya sea que la declare o no, él asume automáticamente qué tipo
de variable yo he realizado y lo envía correctamente. Lo hace. Entonces yo pudiera imprimir esa variable. Pudiera aquí decir document punto, ok, punto write y imprimir esa variable. Entonces me va a imprimir ese valor. Stop. Ok, no me salió. O pudiera extraerlo. O utilizar el document Word. Vamos a utilizar este. Entonces, de esta manera, otro elemento en la declaración de variables que tenemos que tomar en cuenta es cuando utilizamos variables alfanuméricas. Él la asume, al igual que las numéricas, simplemente utilizando la función document. Por ejemplo, estas, yo aquí puedo imprimir variables. Vamos a correr. No estoy guardando los cambios. No guardar cambios. Porque por alguna razón. No se me está reflejando acá. A ver si está dentro del script. Ah, lo que pasa es que tienen el mismo nombre. Pero está bien. Vamos a hacer otro ejemplo ya para ilustrarlo un poquito a ustedes más con relación a las variables. De esa forma yo puedo declararla. Vamos a limpiar un poquito el código para que vamos a dejar solamente, vamos a eliminar estas. Vamos a eliminar esto. Vamos a dejar solamente la declaración de que B y C. Vamos a dejarla. Vamos a dejar la resta. Y aquí vamos a utilizar esa función que utilizamos ahorita para mostrar los resultados. En el documento vamos a obtener el elemento y el elemento vamos a utilizar el elemento se llama demo. Recuerden que esta es la función inert y vamos a decir que es igual, siempre lo de igual. Vamos a ponerle un texto ahí para que el resultado es, y aquí estamos concatenando el resultado. Podemos poner la variable, se llama resultado. Resultado. Y cerramos. Guardamos cambio. Declaramos dos variables. Las restamos e imprimimos en pantalla. Vamos a correr el resultado. $14. 23.85. Vamos a ponerle, si le ponemos 73. 73 menos 10 debería dar. Vamos a ver. Stop. Vamos a correr. ¿Qué me está obteniendo ese resultado? Ah, ok. Lo que pasa es que me está
me está tomando este valor. Espérate. Él lo haría de la misma forma, lo único es que aquí se me está mezclando con esto. También podemos utilizar las constantes de la misma forma. Este script, vamos a llevarnos todo esto. Vamos a llevar aquí. Constante, ¿cómo declaramos constante? La declaración de constante es igual. Colocamos la palabra constant, que es un valor que no va a variar. Podemos ponerle valor 1 o valor 2 igual a lo que queremos declarar. Igual a los 45. De esa manera, nosotros declaramos constante. Y así también podemos tener diferentes funciones. Vamos a ver algunas funciones que son interesantes, que nos pueden ayudar. Y es la función alert. Ustedes va a ser muy común esta función. ¿Qué significa la función alert? Vamos a ponerla por acá. Normalmente cuando estamos trabajando en los navegadores, encontramos un mensaje, ¿verdad? Llamado a sí mismo, que es una función de alerta. Y podemos dentro de ella, punto y coma al final, podemos dentro de ella colocar un mensaje, una variable o cualquier elemento. Podemos poner resultado. Vamos a ver si nos imprime alert. Ese nos va a imprimir cuando corramos el documento. Cargo. Vamos a guardar los cambios. Buscar el error. Bienvenidos. Vamos a ponerle. Vamos a enviar con un texto. Guardamos, control S, recorremos. Aquí hay un conflicto de ID. Vamos eliminando unos cuantos, espérense. Vamos para que solamente nos quedemos con este script. Ok, vamos a quedar solamente con este. Ok, aquí está. Aquí dice bienvenido, ¿verdad? Esa es la función de alerta. Esta que yo acabo de hacer aquí. Entonces, como decía ahorita, podemos declarar la variable num1 es igual a 12. Variable num2 es igual a 24. Resultado es igual a num1 más o entre num2 punto y coma siempre para terminar. Y aquí yo puedo concatenar la variable resultado. Guardamos, control S. Hay que detener la ejecución. Stop. Corremos. Empezamos. Entonces observen que aquí me da el resultado 0.5 en conjunto con, bueno, puedo concatenarle un espacio en blanco para que no quede como muy pegado. Puedo ponerle aquí
doble comilla, le voy a hacer un espacio ahí y concatenarle otro espacio. Entonces tengo un texto en la alerta y tengo una variable que me está dividiendo. Vamos a ponerles 122 o 12.222 entre 24. Control S. Stop. Corremos. Entonces, en la función alerta, o la función alerta, que es que sale este cuadro aquí, me está colocando un texto y me está concatenando un resultado de una variable. Entonces, yo tengo la función alert. Tiene que no es que esa función te va a salir al principio de la página, perdón, cuando tú quieres algún tipo de actividad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, insertando en el cuerpo la variable script, declaré dos variables, hice una suma y en la función alerta, que es ese cuadro, le coloqué un texto y una variable. Es una función muy usada cuando se va a acceder a una página, a veces cuando queremos validar algún tipo de dato o darle un aviso en la página a cualquier usuario. O sea que podemos utilizarlo de manera dinámica. Fíjense cómo podemos hacer cualquier operación aritmética, podemos hacer suma, resta, multiplicación, sin ni siquiera nombrar el tipo de datos y mostrarlo directamente. Podemos utilizar cualquier tipo de operadores como suma, resta, e incluso podemos almacenar texto en una variable y enviarlo. Simplemente lo único que tendría que tener el valor de las dobles comillas. Y ya a partir de ahí podemos utilizar los condicionales. Esos son algunos de los fundamentos que ustedes van a encontrar en cuanto a JavaScript. No voy a profundizar mucho hoy. Simplemente vimos una introducción de qué se puede hacer, cómo se le da dinamismo, cómo se declaran variables. Es un lenguaje, fíjense que no hay compilador, simplemente, perdón, guardarlo y poder jugar con estos operadores. Hacemos una suma, una resta, una multiplicación y mandamos en pantalla o en una alerta cualquier tipo de función. Vamos a ver para la próxima clase ya condicionales como if, que es muy usado en los demás lenguajes, el else, el switch y demás, que hacer otras operaciones, incluso cómo poder capturar un dato por teclado en cualquiera de las funciones. Importante que se entienda la interactividad de lo que es JavaScript. Observen que en plataforma no dejé ningún tipo, en ese módulo en específico, yo no le dejé ningún tipo de ejercicio, porque más bien para entenderlo y que vamos viendo qué se va a hacer. Para darles tiempo a que me completen este módulo, que ya explicamos cómo hacerlo, es algo sencillo en línea. Y una vez me completen este y con los ejercicios que vamos a venir a hacer a partir de la próxima clase en JavaScript, hay algunos que yo lo voy a quizá colocarlo aquí con su ejemplo, ustedes puedan trabajarlo. Entonces ahí le damos introducción a lo que es JavaScript para que podamos ver el dinamismo de lo que hace JavaScript. Es interesante. Entonces podemos hacer animaciones en 2D, animaciones en 3D, y hay repositorios enormes de JavaScript. Pueden buscar a sí mismo, no recuerdo un libro, no recuerdo el nombre, pero déjame decir, parece. Funciones. Bueno, si recuerdo el nombre del libro, voy a descargarlo para compartirlo con ustedes. Pero las funciones no son difíciles de aprender. Vamos a buscar algunas funciones que ustedes puedan utilizar. Un libro muy interesante. Ya hablaremos de cómo crear nuestras propias funciones, el retorno. Ya lo de variable lo vimos. Pensé que me iba a acordar del nombre del libro. Mira, que lo tenía en la mente para cargarlo y creo que lo tengo en un archivo ahí y dárselo a ustedes, donde vamos a aprender estos fundamentos en orden, de cómo hacer, por ejemplo, una función y enviarla, de cómo capturar el dato ahí mismo en el navegador y hacer cálculos. Pero de que me acuerde, yo lo subo a la plataforma.
De esa manera vimos ya lo que es JavaScript, cuál es el dinamismo de ella, del lenguaje, perdón, en la web. Solo me resta decirle que deben ser un poquito diligentes con las tareas. Escríbanme, déjame ver quién más me escribió con relación. Esta tos me ha atacado, señores. Necesitaba que le habilite tarea. Desde Axe, me dice Luis, para ponerle a todas los demás. Observen lo que le hace falta. Recuerden que quiero que vayamos a la par, porque estos módulos son cortos, son de una semana, y entonces se le puede ir juntando más tareas. Vamos a ir trabajando en ese sentido. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta en sí, no se abrumen así de paso, como que, ay, no, es sencillo. Ya es porque uno se relaciona con los términos en cuanto al lenguaje y ver lo que se puede hacer con librerías completas, porque hay librerías que vienen ya eso preprogramado, usted simplemente los reutiliza, pero los fundamentos de JavaScript deben mantener. Si tienen alguna duda al respecto de lo que vamos a hacer, es el momento. Todo bien hasta ahora, profesor. Sí. ¿Y usted, Jonathan, todo bien? Sí, todo bien. Bien, pues trabajen, algunos materiales se van a ir habilitando, algunas prácticas sencillas, se mantienen en su plataforma trabajando. Recuerden que cada semana Infotep hace una descarga de sus calificaciones, las revisa, ve su progreso, su desarrollo. Recuerden que Infotep tiene un programa para empleos, muy interesante el programa para empleo, y van observando su perfil. Y es posible que estas carreras técnicas, el objetivo es que cuando los terminen o aquellos que logren terminarlo, pues puedan seguir laborando. Y más ahora que se necesitan desarrolladores, diseñadores y un sinnúmero de personas capacitadas. No detengan su capacitación, manténgase firme, pase lo que pase, esto tendrá que concluir en algún momento. Mientras tanto, vamos a ir disfrutando el viaje, aprendiendo y aprendiendo, tomando más fundamento, que esto en vez de restarnos lo que hace es sumar a lo que ya nosotros manejamos. ¿No tienen alguna otra duda y preguntas? Entonces damos por finalizada la reunión de hoy. Profesor, Y adelante, Luis. yo tengo una pequeña duda, y es porque Access no se me descarga en la computadora. Por más que he intentado, no se me ha querido descargar. ¿Qué versión de Access? Ninguna. Cuando Me dice, tú estás haciendo el proceso de instalación, te dice que te falta un archivo DLL o te dice, por ejemplo, el .NET Framework. ¿Qué tipo de mensaje? yo creo que el de vaina, de que ya se encuentra instalado, pero cuando yo lo veo, no está instalado. Entonces, tú tienes que ir a las carpetas de archivos de programa, por ejemplo, que a veces se queda alojado una instalación. Tú vas a ir al disco y vas a ir acá, donde dice archivos de programa. Y todo lo que huela a Access, que diga Microsoft Access, tú lo vas a eliminar físicamente desde ahí. Porque los archivos de programa se quedan ahí alojados. Pues es que tú borres todo eso. Verifica que no haya carpeta, que diga Access ni nada por ahí. Entonces, tú lo instalas. Ve al disco C, Ok. archivos de programa, y fíjate que cada programa deja ahí una carpeta de instalación. A veces se desinstala del panel de control, pero la carpeta se queda. Esa fue la tarea que me atrasó. Sí, entonces, pues es probable que te esté pasando eso. Ok, gracias. Sí. Pues nada, mis hijos, pues pasen feliz resto de la noche. Nos veremos el martes, Dios mediante, mucho trabajo por delante. Tómense su tiempo, su descanso, pero no dejen de trabajar. Así que feliz resto de la noche. Nos encontraremos en una próxima videoconferencia. Bendiciones para ustedes. Igual que descanse. Igual a ustedes.